a Jesucristo. Que los que son de Dios, tu palabra oyen. Alabado sea el Señor. Los que son tuyos, Señor amado, van donde tú les digas que vayan. Dios te da gloria. Tal vez te cansaron un poco, Señor, pero tú le diste fuerza, Señor. Y sé que hoy le vas a recompensar con una bendición maravillosa. Llena sus vidas, llena sus corazones, Señor. Que tu gracia hoy los alcance, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El tema se llama el Redentor de nuestras vidas. Jesús se convirtió en el Redentor de nuestras vidas. Dice la Biblia en Génesis que el Señor creó al hombre y lo puso allí, y después más adelante creó a su esposa, a Eva. Pero dice la Biblia que Dios le dio unos estatutos, unas normas y unas leyes, y le dijo que de todos los árboles podían comer, menos del árbol del bien y del mal. Pero ellos, sucumbiendo y claudicando frente a la tentación, dice la Biblia que Eva, comiendo del fruto, le brindó a Adán, y Adán sucumbió también frente a la tentación, comiendo y cayendo en el pecado de la desobediencia. Alabado sea el Señor. En esos momentos, el hombre caía de la gracia de Dios, y ahora todo el acercamiento que le facilitaba para acercarse a Dios era impedido por una barrera que se llama pecado, en el cual se produjo por la desobediencia de Adán. Alabado sea el Señor. Pero dice la Biblia que entonces en Génesis 3:15 Dios le dio una promesa, donde dijo que enviaría a Jesucristo a la tierra. Alabado sea el Señor. Y desde ese momento Dios comenzó a levantar hombres que proclamaran una fe, que proclamaran una creencia en Dios. Y en Génesis capítulo 12 dice la Biblia que levanta a un hombre que ni siquiera conocía de Dios, llamado Abraham, y cambia su nombre de Abraham a Abraham, poniéndole la H intermedia, significando que Abraham sería un hombre nacido y redimido por el poder de Dios para llevar un mensaje de vida a las naciones en esos tiempos. Alabado sea el Señor. Muere Abraham y se levanta otro hombre llamado Jacob, el cual tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y también comienza a propagar un mensaje de vida y de salvación. Dios en todas las eras y en todas las etapas levantaba un hombre, levantaba una mujer para que predicara la palabra de Dios. Así sucesivamente fue levantando hombres, fue levantando mujeres. Alabado sea el Señor. Levantó a profetas como Elías, levantó a profetas como Moisés, levantó profetas como Eliseo, Daniel, a muchos los levantó para hablarle la palabra de acuerdo a la necesidad que se fueron presentando en esos tiempos. Alabado sea el Señor. Pero Isaías capítulo 7 dice la Biblia que hace un anuncio magno y dice que nacería alguien que sería el Mesías, el Redentor, el Salvador para las naciones. Y dice la Biblia que Isaías 700 años antes que viniera el Mesías, el ungido de Dios, dice que nacería de una mujer virgen. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que entonces, cuando Israel estaba en la crisis más horrible, apartado de Dios, en la idolatría y en el pecado, Dios envió a su Hijo Jesús, a Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice la Biblia que un día María vio un ángel que le trajo un mensaje y dijo que ella sería la encargada de traer a esta tierra al Hijo de Dios.
Alabado sea el Señor. Y le explicó, dijo al Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra y aquel santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que se levantó alguien que anunció y explicaba quién era ese Jesús. Y ese se llamó Juan el Bautista, un heraldo, un caudillo de Dios que comenzó a hablar las grandes maravillas de Jesús. Él dijo, yo bautizo en agua, pero viene uno tras de mí, el cual bautizará con Espíritu Santo y fuego, en el cual no soy ni siquiera autorizado ni digno de desatar la sandalia de sus pies, porque Él es santo y es todopoderoso. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia, entonces apareció Jesús. Y cuando Jesús se acercaba al Jordán para ser bautizado, dice la Biblia que Juan el Bautista señaló y dijo, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. Y cuando Juan el Bautista anunció esta palabra, Jesús fue bautizado en el Jordán, porque Él necesitaba mostrar justicia ante la sociedad y ante la gente y cumplir la ley, porque Jesús vino para cumplir la ley. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que Jesús comenzó a predicar la palabra y llegó a una ciudad al norte de Jerusalén llamado Capernaum, ciudad marítima del mar de Galilea, y dice la Biblia que desde ahí comenzó su ministerio. Comenzó en las lanchas a la orilla de aquel mar donde llegaban todos los transeúntes a comprar la pesca de los que pescaban en el mar de Galilea. Y dice la Biblia que allí Jesús aprovechó que la gente llegaba y comenzó a dar el mensaje que trajo del cielo. Alabado sea el Señor. Porque el Evangelio no es de la tierra, el Evangelio no es de los hombres, el Evangelio es del cielo y el poder de Dios. Por eso lo que el Evangelio no transforma, no lo transforma nadie, porque para usted cambiar no necesita ponerse en tratamiento médico para que su alma y su vida cambie. Necesita creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. A veces la sociedad y la gente se cansa tanto de insistir por un lado, de insistir por otro. Lo que tú necesitas es que tu alma y tu espíritu sean regenerados y tengas un corazón nuevo para poder entender las maravillas que esta palabra de Dios explica. Porque déjeme decir, entre otras cosas, que Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, fue el libro venta bestseller vendido más grandemente en el mundo. Pero hoy Gabriel García Márquez está en un estado senil en el que ya no puede recordar nada siquiera de lo que escribió. Alabado sea el Señor. Y dicen que ya no recuerda nada. Pero Jesús mandó a sus siervos, los profetas, a que escribieran esta palabra. Y esa sigue siendo la de venta mundial. Nunca ha pasado de moda. Cada día se vuelve más importante para esta sociedad. Porque esto no es 100 años de soledad. Esto no es el espectador. Esto no es el New York Times. Esta es la palabra de Dios, la que es capaz de transformar y cambiar tu vida. Alabado sea el Señor. Lo que la Biblia no cambia, no lo cambia nadie, porque ella es poder de Dios. Hubo un preso en la cárcel que se fumó media Biblia con marihuana, porque esta hoja es fácil para hacer un tabaco, perdónenme que sea así castizo para hablar. La arrancan y como es de un material flexible, le untan saliva y pueden hacer tabaco completo con una hoja de esta. Así que comenzó a arrancarla desde el Génesis. Alabado sea el Señor. Comenzó a arrancarla desde el Génesis. Y cuando llegó a los Salmos, es un testimonio, cuando llegó a los Salmos, hasta aquí se fumó todo esto. Pero cuando entró a los Salmos, dijo, hasta aquí, dijo el Señor. Hasta aquí. Y ahí comenzó Dios a tocarlo. Y en los primeros capítulos, en las primeras hojas que contenía el Salmo, este hombre se comenzó a detener,
a leer y allí en los salmos Dios cambió la vida de este hombre, alabado sea el Señor. Se fumó media Biblia. De marihuana y no lo permitió que lo hiciera para testimonio, para que él mismo testificara que solo Dios puede cambiar. Alabado sea el Señor. Y llegó hasta los salmos y del resto de salmos comenzó a predicar las grandes bienaventuranzas. Alabado sea el Señor. Porque no predicamos el Evangelio por un capricho, no predicamos el Evangelio para ignorantes, predicamos el Evangelio para gente que sabe que necesita tener vida diferente. Alabado sea el Señor. Esto no es para burlones, esto es para gente a quien Dios le toca el corazón y lo hace diferente. Alabado sea el Señor. Por eso es que no somos ignorantes, porque la gente dice que somos el opio de la sociedad. La gente dice que somos faltos de oficio. Pues déjenme decirles que si alguien está ocupado, son los evangélicos, porque los evangélicos ahora ya no se tienen que ocupar de sus quehaceres diarios, sino que tienen que apartar un tiempo para servir al Rey. Alabado sea el Señor. Ahora tenemos que servir a otro esposo que se llama Jesús. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que cuando Jesús en los evangelios de Lucas, de Mateo, de Juan, dice la Biblia que allí comenzó a predicar y comenzó a hablar grandes cosas del cielo que no se conocían. Alabado sea el Señor. Comenzó a revivir los muertos, comenzó a hacer milagros que ningún antes los había hecho. Alabado sea el Señor. Comenzó a hacer cosas que ninguno antes había hecho, porque en Mahoma murió y no resucitó. Alabado sea el Señor. Y ninguno de la gente que profesaron ser Dios resucitaron, pero la Biblia dice que Jesús murió y a los 3 días resucitó. Alabado sea el Señor. Y dice que con pruebas indubitables mostraba las señales que habían en sus manos, la oración que había hecho aquel soldado en su costilla, mostraba unas evidencias de que había sido sacado de la misma muerte, porque Él es el que tiene el poder para dar vida, quitarla y ponerla. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia en el ocaso de su ministerio, más o menos a los 33 años, dice la Biblia que llegaba a su final. Alabado sea el Señor. La semana de pasión. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que ya en la última semana Jesús llega al templo. Porque Jesús llega a Jerusalén un viernes. Y desde ese día, el sábado, era día de reposo. Y el domingo se traslada a Jerusalén porque él siempre se residenciaba en Betania. Que esta mañana, anoche, le oíamos decir al hermano John Jairo que está a 3 kilómetros de Jerusalén. Y Jesús iba y venía a Betania, dormía en Betania y iba a Jerusalén y predicaba en la última semana. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que al final, cuando Jesús desenmascaró a toda la gente importante de la época, comenzó a hablar de sus pecados, a hacer señalamiento. Alabado sea el Señor. No les gustó a los religiosos y a los líderes de la época, porque si hay algo que incomoda a la gente es que la Biblia desenmascara y destapa el estado de pudrición en que moralmente se encuentran las personas. Alabado sea el Señor. Y por eso muchos no quieren aceptar el Evangelio ni quieren aceptar al Señor, porque ya sus vidas no pueden seguir en el estado que antes estaban, porque ahora tienen que ser diferentes. Si Dios pone un corazón nuevo, entonces será diferente. Alabado sea el Señor. Y hay mucha gente que sabe plenamente que el Evangelio es poder de Dios y que Jesucristo es el Redentor de nuestras vidas, pero prefiere más sus malas costumbres, sus malos hábitos, antes que aceptar al Señor. Entonces, si tú aceptas más y permites que tus hábitos no te permitan cambiar, entonces amas más tus hábitos que al Señor. Alabado sea el Señor. Porque hay gente que porque toma tinto y dice, no, si yo el Evangelio me toca dejar tinto, entonces no me convierto, poniendo un ejemplo. No, si yo me gusta jugar buchaca, o si
si yo soy cliente de Roncaña, entonces no me convierto porque entonces tengo que dejar de ser cliente de Roncaña. Déjeme decirle algo, que el Señor lo que necesita es que usted deje de ser cliente del Valle y del Palillo para ser un siervo de Él. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Cómo estoy yo? Alabado sea el Señor. Más borrachín que yo no había uno. Alabado sea el Señor. El día que decía no voy a beber, al día siguiente tempranito me enjuagaba la boca con la cerveza, y al día anterior había dicho cerveza inmunda, no te tomo más. Pero como era esclavo del vicio, como no he sido cambiado por Dios, no me sentía en capacidad de poder dejar el mal, porque para poder dejar el mal se necesita tener poder de Dios en su vida, se necesita ser nuevo para poder dejar el mal, porque si tú no permites que Jesucristo entre a tu Señor. Y viene el momento que leímos aquí, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese a un homicida. Alabado sea el Señor. Y desde ese momento en que el pueblo elige mal, lo ha elegido hasta el día de hoy. Porque cuando nosotros rechazamos los milagros de Jesús, nos portamos como Barrabás. Cuando nosotros, en vez de arrodillarnos, Señor, aquí estoy, ayúdame, vamos y le prendemos la vela al ánima sola y le decimos, ánima sola, ayúdame. Y la vela se prende y quema la casa. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Barrabás, nos convertimos en Barrabás. Alabado sea el Señor. Elegir mal. Jesús puesto en la parte alta, allá, y Judas Pilato hipócritamente, porque ya él sabía que Jesús era inocente, porque su esposa Claudia Prócula, hija de un emir, no el hermano Emir, sino de un emir, una persona importante de la época, le dijo, estando en la parte alta del cadalso, le dijo, no tengas que ver nada con este justo, porque anoche he tenido sueños en el cual Dios ha mostrado que este hombre es inocente. Así que lo que hizo Pilato no lo hizo sin conocimiento de causa. Él sabía que estaba poniendo en las manos para elegir entre el hombre malo y el hombre bueno. Él tenía la facilidad de poder retratarse, pero se lavó las manos y puso allí al homicida y puso a Jesús. Y desde ese día la gente eligió mal, porque eligió a Barrabás, el que los esperaba a la salida del barrio, del pueblo, y que te entrégame la plata, el que los atracaba, el que llegaba